Hola amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidas a Chincharraviña un jueves más. Las cejas son una de las partes más importantes del rostro. Además de marcar nuestros ojos, influyen directamente en la expresión. Por eso cada vez hay más tratamientos centrados en ellas, el microblading, la micropigmentación, la agenda para cejas o el laminado, que es precisamente de lo que vamos a hablar hoy. El objetivo de este tratamiento es conseguir una ceja bien definida y cuidada, pero de una manera natural. Los vellitos se van a quedar como peinaditos hacia arriba y va a dar lugar a una ceja más ancha y mejor dibujada. Soy Inmaculada Pérez, tu asesora de imagen y moda. Comenzamos. Esta técnica se puede hacer en un salón de estética o puedes hacerla tú misma en casa. Tengo que ser totalmente sincera, habría ido a mi salón de estética a hacérmela sin lugar a dudas. Pero pensando en vosotras y en daros ideas, digo, bueno, venga, voy a servirles de conejillo de indias a mis chinchalovers. Todo sea por la causa. Y compré este kit en Amazon pensando, si se le tiene que caer a alguien una ceja, bueno, pues que sea a mí y no sea a ninguna de vosotras. Y antes de empezar os enseño mis cejas al natural para que os hagáis una idea de cómo las tengo de finitas. En una de mis cejas, bueno, en las dos me pasa, pero en una me pasa más. Tengo unos vellitos que van de la mitad de la ceja hacia el extremo, hacia la sien, que tienden siempre a ir para abajo y por mucho pegamento, por mucho fijador de pestañas que me ponga, siempre tiran para abajo, siempre me tengo que andar retocando, recortando esos vellitos y confío en que después de esto no me vuelva a suceder. Bueno, yo ya sé lo que ha pasado, pero tengo que hacer como que no lo sé para no hacer spoiler, ¿no? Este tratamiento está especialmente indicado para todas aquellas que tenéis las cejas muy depiladas y con el paso de los años se os han quedado esas cejas tan extremadamente finas que no os gustan tanto o que tenéis que maquillar. También está muy indicado para todas las que tenéis mucho vello y con mucho volumen o el pelo muy rizado en esa zona, porque al final se va a quedar todo el pelito aplastadito y como si estuviera planchado y más pegado a la ceja. El primer paso es limpiar la zona y con la ayuda de un algodón frotamos tanto en dirección del pelo como a contrapelo. La idea es dejar esa zona libre de aceite, de polvo o de cualquier otro residuo. Y aunque no estéis maquilladas, yo tampoco lo estoy en esta imagen, este paso no os lo debéis saltar. Y antes de comenzar a ponernos mejunjes por ahí, vamos a hacer algo que no viene en las instrucciones, pero sí que he visto en otras reseñas y tiene todo el sentido y funciona fenomenal. Y es el acto de proteger un poco la piel de alrededor con vaselina o con Carmex. En este caso yo me voy a poner un bálsamo para labios de Bad Beats. La piel del párpado es muy sensible y todo lo que protejamos por ahí mejor que mejor. Al fin y al cabo lo que vamos a poner en la ceja es una permanente. Sí que por la parte de arriba no os peguéis mucho a la ceja porque los vellitos van a subir y tiene que quedar esa zona totalmente limpia. Seguimos preparando nuestras cejas y ahora vamos a tomar el botecito que pone Glue. Es pegamento, un pegamento exactamente igual que el que se usa para pegar las pestañas postizas. Yo aconsejo hacerlo por secciones porque es cierto que pega muy rápido y para poder manejar, sobre todo si no sois muy habilidosas, es mejor hacer la mitad de la ceja y peinar hacia arriba y después la otra mitad. Nos vamos a ayudar de un peinecito que tiene forma de I para tirar de los vellitos para arriba. A mí no me resultaba muy práctico, así que hice una combinación en este paso de ese peinecito junto con un gupillón que tuvierais en casa de cualquier otro lápiz. Eso sí, tened la precaución de lavar ese gupillón que vais a utilizar porque seguramente tendrá algún residuo o tendrá polvillo o algún aceite. La idea es dejar los vellitos como tú quieres que se te queden después. Pero mi consejo, después de haberlo hecho, es que tiréis todo lo que podáis para arriba porque después se van a poder peinar perfectamente. Así que es mucho mejor pecar por exceso que ser precavidas en este caso. No hagáis esto con prisas. Si en vez de hacerlo en 2 veces necesitáis hacerlo en 3 secciones por cada ceja, lo hacéis como queráis. El caso es que tenéis que dejar todos los vellitos bien peinados, bien separados y bien definidos. En mi zona conflictiva de la que os he hablado antes, en la que los vellitos tiran siempre para abajo, tengo que ponerme pegamento 2 veces porque con la primera aplicación no me suben. Si a vosotras os sucede lo mismo porque tengáis pelitos rebeldes, no os importe repetir la operación 2-3 veces y las que sean necesarias porque este pegamento es un pegamento cosmético. No os preocupéis que no va a pasar absolutamente nada.
Es ahora cuando viene lo fuerte. En este tercer paso sí que empezamos ya a poner lo que es el tratamiento en sí y con lo que tenemos que ser mucho más escrupulosas en el tema de tiempos y todo esto. Tomaremos el botecito que pone permanente. Como veis, no estoy diciendo el número de los botes, estoy diciendo el nombre de los botes. En el caso del mío, las instrucciones vienen mal. Me di cuenta enseguida, las busqué por internet y en la cajita de información os voy a dejar las correctas por si queréis comprar el mismo. Vamos a impregnar todos los vellitos de nuestra ceja, intentando que empape todo bien. Lo ideal es usar bastoncillos como estos, especiales para pestañas, que seguramente las que os ponéis pestañas postizas conoceréis, pero yo no encontraba los míos por ningún sitio, no sé dónde los puedo tener, así que tuve que usar un bastoncillo de algodón normal y corriente no, es el de Primark de uso cosmético que tiene punta de flecha. Yo no puedo vivir sin esto, ya os lo digo, cada vez que voy a Primark me traigo 3 o 4 porque se agotan enseguida. Y para corregirme el delineador, para quitarme una mijita de lo que sea que me haya caído cuando me estoy maquillando o si me haya corrido un poquito el maquillaje. Bueno, son fantásticos, no, lo siguiente y súper recomendables. Pero sí es cierto que para hacer esto, bueno, pues no es lo mejor de lo mejor porque empapan mucho y se desperdicia mucho líquido. Lo importante es que nos quede claro que hay que empapar bien todos los vellitos, incidiendo bien en los que quedan debajo, intentando no cambiar la forma que ya habíais dibujado con el pegamento. Y en este paso y en el siguiente sí que os digo que tenéis que ser muy rapiditas. Intentad que no pase mucho tiempo entre que hacéis una ceja y otra, porque el tiempo tiene que empezar a contar más o menos para las dos igual. Mi consejo es que tengas preparado el cronómetro del móvil o la cuenta atrás, que es lo que yo uso, con 10 minutos antes de empezar esta operación. Y en cuanto termines, le das a iniciar para que empiece a contar el tiempo. Una vez hecho, vamos a tapar nuestras cejas con film transparente, el que usamos para la cocina. Puede que haya kits que los traigan incluidos, el mío desde luego no. Para que tenga más fuerza, yo tomo un trozo grande y lo doblo por la mitad y lo pego bien a las cejas y a toda la frente para que no se mueva nada, queden bien aplastaditas y además el calor haga que se multiplique el efecto. Como yo soy un poco cagonceta para mis cosas, por miedo a que las cejas se me cayeran al suelo, no lo tuve 10 minutos, me lo quité antes, lo tuve 7 y ahora me arrepiento. Lo habría tenido 10 porque hay vellitos en los que no he conseguido exactamente lo que quería y creo que se habría quedado más aplastadito y mejor. Pues estoy haciendo otra vez spoiler, ¿no? ¡Qué desastre! Por favor, estoy para esto. Es que no me puedo aguantar. Tengo tantas ganas de contaros las cosas que os voy contando el resultado antes de que lo veáis vosotras mismas. Si notáis que os pica, que estáis teniendo una reacción que no os gusta o que se sale un poco fuera de lo normal, directamente retirarlo todo y lavaos rápidamente las cejas. Mi consejo es que si tenéis una piel sensible, probéis el día de antes o un rato antes, aquí en la frente o en un ladito, con la yema del dedo a ponerte aquí para ver si tu piel reacciona. Y procedemos a aplicarnos el fijador, que sería el paso 4. La técnica es exactamente la misma que la del paso anterior. Usamos el bastoncillo para impregnar bien todos los pelitos e intentamos hacerlo lo más rápido posible. Ponemos de nuevo nuestra cuenta atrás en 10 minutos y volvemos a poner un film transparente. Uno nuevo o el anterior dado la vuelta. No os pongáis el mismo por el mismo lado porque puede tener residuos de los pasos anteriores y ya no lo estaríamos haciendo bien, perfecto. Aquí posiblemente ya empecéis a notar cierto picorcillo. De hecho, incluso podéis notar el olorcito este de la permanente, el que hueles cuando estás en la peluquería. Pero igual que te he dicho antes, si ves que es algo que ya no te huele bien o se sale de lo que tú consideras que es normal, retíratelo todo. En esta ocasión es muy importante que no os paséis de los 10 minutos, ¿eh? Tampoco quedaros cortas, como a mí me ha pasado, pero no es bueno que os paséis en el tiempo, al menos la primera vez que lo hagáis. Y ahora retiraremos primero el exceso con un algodoncito y después volveremos a usar el paso 1, el botecito en el que viene el líquido limpiador, para retirar todo bien y que se quede la ceja sin ningún residuo del tratamiento que acabamos de hacer. Vamos a terminar hidratándola, nutriéndola con el líquido que pone nutrición, que no viene a ser otra cosa que un compuesto de queratina para reconstruir un poco el vellito que acabamos de maltratar. Masajearemos bien toda la zona, hidratando, y lo dejaremos actuando ahí de 3 a 5 minutillos.
volveremos a retirarlo todo. Ahora mismo recién hechas están horrorosas, ¿no? Lo siguiente, he querido someterme a esta humillación de que se os quede en la retina esa imagen con esas cejas despeluznadas, solo para que veáis cómo se queda el vellito hacia arriba, porque hemos roto el enlace del pelo y le hemos dado la forma que queríamos. Pero se puede manejar perfectamente, se puede peinar y darle forma, al igual que hacemos con el cabello. Lo único que hemos hecho con el tratamiento es cambiarle la forma natural. Una vez cepilladas y maquilladas, se van a quedar mejor definidas que antes. De hecho, me he dado cuenta que después de haberme hecho esto, la parte de aquí abajo de la ceja cobra muchísima más importancia que antes, porque al quedar todo como peinadito hacia arriba, todos los vellitos que tengas de más o que te sobren se van a ver el doble. Así que después de hacértelo, límpiate bien toda esa zona para que quede todo mejor acabado, mejor pulido. Si no sabes maquillarte las cejas o quieres potenciarlas más, te animo a ver un vídeo en el que te enseño a hacerlo en tan solo 5 pasos súper mega fáciles. De hecho, ahora mismo yo lo estoy haciendo en modo rápido porque me lo he hecho tantísimas veces que ya tengo viciaco y sé perfectamente cuál es la forma que me la tengo que hacer, pero al principio yo aprendí así, la técnica de la que os estoy hablando. Una vez las tenemos maquilladas es cuando decidimos si tenemos o no tenemos que cortar esos pelitos que nos sobran al levantarnos la ceja. En mi caso voy a cortar un poquito, pero si tú puedes llevártela hacia un lado y te quedan bien, siempre te van a dar más frondosidad y un poco de más volumen. A mí particularmente es que la parte del principio de la ceja me gusta llevarla con los vellitos así como levantaditos. De hecho es la tendencia de ahora. Y otra sensación que he tenido después del tratamiento es que parece que tengo más pelo del que tenía antes, y no es otra cosa que es que se ve como la ceja un poquito más anchita, al menos aquí en la parte del principio. Y ya para hacer la gracia completa vamos a terminar por maquillar los ojos con una técnica súper fácil, y cuando digo súper fácil es nivel 1 del maquillaje, o sea, que lo puede hacer cualquiera. 2 sombras vamos a utilizar. Con un pincel redondito y mediano vamos a tomar un marrón clarito y vamos a depositarlo en el párpado dando golpecitos. Lo difuminamos bien por todo el párpado y fijaos lo que os voy a decir, tenemos las cejas tan bonitas y tan bien peinadas y tan definidas que simplemente delineando a ras de las pestañas y poniéndote un poquito de máscara encima, podrías irte a cualquier sitio e irías bien. Ese es el poder que tiene la ceja. Nosotros vamos a dar un pasito más y vamos a tomar ahora con un pincel plano y biselado un poco de marrón oscuro, que contraste bastante con el marroncito que hemos puesto antes. Vamos a hacer nuestro rabillo con el ojo abierto y vamos a marcar un delineado con esa sombrita. Y marcaremos también una pequeña línea dando un golpecito con el pincel biselado que vaya desde el rabillo hasta el final del párpado inferior. Si usáis un pincel como el que os estoy enseñando, veréis qué fácil es hacer este delineado con sombras. Facilísimo. Si eres torpecilla es que no vas a querer hacerlo de otra manera. Este ya podría ser un look, un maquillaje tal cual. Tu sombra clarita debajo y un delineado más oscuro de sombra, un poquito de máscara de pestaña y ya está. Con estas 2 sombritas puestas de esta manera tenéis un maquillaje de ojos estupendo y queda fenomenal. De hecho es algo que yo hago continuamente. Además me encanta poner el delineado con sombras de colores, con un morado, con un azul. Queda chulísimo. Muy minimalista porque al fin y al cabo lo que tienes es un delineado pintado, pero muy creativo, por el color atrevido. Yo voy a difuminarlo, no me apetece ir con algo tan evidente. Con un pincel redondito y pequeñito vamos a ir haciendo circulitos por la parte de arriba del delineado que acabamos de hacer. Por la parte de arriba, vuelvo a recalcar. No vamos a poner el pincel en el centro del delineado o a ras de las pestañas, solo el bordecito para que haga ese efecto degradado que es lo que hace bonito este look. Quien quiera definir más la mirada o quiera dar un poco más de profundidad puede delinear con negro haciendo una línea muy finita a ras de las pestañas, incidiendo bien en el espacio interpestañil, no sé si se llama así o me lo acabo de inventar, pero entre las pestañas es lo que quiero decir. Nuestra máscara de pestañas favorita, en mi caso es la Better Than Sex de Too Faced. Pruebo muchas, miles, cada vez que me recomiendan
una y acabo siempre volviendo a esta. La vuelvo a dejar porque, aunque me encanta, porque es la que me deja las pestañas más naturales, más largas y con más volumen, suelta mucho residuo en la ojera con el paso de las horas, así que siempre estoy probando diferentes. Hay una de MAC que no he probado aún, se ha hecho viral en TikTok porque parece ser que te puedes dar capa sobre capa sobre capa sin que se te vea pesada ni que se hagan grumos. Ya la probaré, pero ahí os dejo la información por si os sirve o por si estáis buscando alguna. Y ya puestas hablando de pestañas, ¿estáis viendo mis pestañones? Por favor, ¿cómo los tengo? Exagerado, vamos, yo es que estoy flipando con ellos. Sabéis que estoy usando un serum de pestañas, muchas de vosotras también lo estáis haciendo, además empezasteis a usarlo casi todas conmigo. Es el de Uka Lash, vale 40 euros, que ya es bastante más económico que muchos de los que hay en el mercado, pero es que además tenemos código de descuento y sale por unos 32 o 34, no lo recuerdo bien. En la cajita de información os dejo todo como siempre. El usar una prebase o un primer para sombras es un paso opcional, no tenéis que hacerlo. Pero si queréis un maquillaje que os dure mucho porque tengáis que ir a un evento o porque sea un día que vais a estar muchas horas maquilladas, es algo que os aconsejo hacer porque funciona. No seáis perezosas para maquillaros, que ya habéis visto qué cosa más fácil, qué maquillaje de ojos más facilito y apto para principiantes. Aunque ya os digo que con una ceja bien definida y bien peinadita, poco más os hace falta para ir bien. Aquí al ladito te dejo el vídeo para que aprendas a maquillarlas y me despido de todas vosotras dándoos las gracias y hasta el próximo jueves, amigas. ¡Mua!